descubrí una increíble sorpresa oculta en mi cumpleaños. Una historia transformadora que me dejó sin aliento. Laura, maestra y madre soltera de 2 hijos, apenas podía evitar que la soledad la consumiera en esa pequeña casa de San Pedro. Las risas que resonaban en las paredes decoradas con fotografías familiares eran ecos lejanos de tiempos más felices. La pandemia había traído dificultades económicas y un desánimo aplastante. ¿Es esto todo lo que me espera?, pensaba mientras soplaba la triste vela de un pastel que apenas se veía a la altura del desánimo que la rodeaba. Esa noche, cuando la luz de la vela se apagó, su abuela, una figura venerable con la que solía compartir 1000 historias en su infancia, apareció en la sala con una caja polvorienta. «Esto estaba guardado por una razón», murmuró con la voz cargada de misterio. Laura la miró, sintiendo una mezcla de curiosidad y desconfianza. Con manos temblorosas, abrió la caja y descubrió cartas amarillas y documentos desgastados. Un destino olvidado la miraba de vuelta. Su abuelo había dejado un legado agrícola, algo que había creído irremediablemente perdido. Pero el descubrimiento también despertó una tormenta en su interior, un torbellino de dudas y deseos que la asfixiaban. ¿Por qué yo? ¿Estoy preparada para mantener un negocio? ¿No sería más fácil seguir en mi zona de confort?, se cuestionaba mientras la adrenalina corría por sus venas. La angustia de ser madre soltera chocaba con el deseo profundo de honrar el legado de su abuelo. Reavivar la empresa significaba enfrentarse a un mundo que la señalaba, que cuestionaba su derecho a reclamar lo que le pertenecía. Un murmullo en la comunidad, esa presión incesante, se alzaba como un fantasma en cada rincón de su mente. El miedo a perder la admisión y el apoyo de su familia la mantenía despierta por las noches en un mar de pensamientos contradictorios. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Era una lucha interna feroz. La disciplina del deber como madre frente al ardor de un sueño personal que la llamaba. La mirada crítica de su familia pesaba como una losa. Sus palabras eran clavos que iban cerrando cualquier opción de romper con la tradición y abrazar su propia ambición. Cada vez que se imaginaba como empresaria, podía sentir su corazón palpitando de miedo y emoción. ¿Y si fracasaba? ¿Y si debía enfrentar a aquellos que no la apoyaban, que le recordarían su papel de madre y no de líder? En el clímax de su agonía, decidió dar un paso al frente. Una reunión familiar en la plaza del barrio se había convertido en el escenario perfecto para plantear sus intenciones. La presión era abrumadora. Su voz temblaba al pensar en lo que iba a confesar. Aquí, ante sus seres queridos y conocidos, su determinación se entrelazaba con el temor. El aire pesado de incertidumbre oprimía su pecho mientras se preparaba para hablar, pero justo antes de que su voz cortara el silencio, una figura conocida apareció entre la multitud. La pregunta resurgía, haciendo temblar su voluntad y aumentando la tensión. ¿Tendría el valor de reclamar su herencia y luchar por su futuro, o se dejaría llevar por la corriente de la historia familiar que la había mantenido atada hasta ahora? Laura contempló la multitud reunida. Su mente era un campo de batalla. Las miradas curiosas y los murmullos parecían presionarla desde todos los frentes. Había ensayado esta conversación en su mente 1 y 1000 veces, pero la inminente realidad del momento la paralizaba. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta al presentarse allí, pero el peso de la historia le urgía a expresarse. Alzó la vista y se encontró con la mirada de su madre, una figura de autoridad que había marcado su vida con expectativas. Esa mirada significaba la seguridad de un camino conocido, pero al mismo tiempo representaba el miedo a aferrarse a un rol que no deseaba cumplir por completo.
La voz de su conciencia resonó con claridad. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no ahora? Decidida a no dejar que el pánico la dominara, tomó una respiración profunda. Quiero hablarles sobre el legado de mi abuelo, inició, su voz temblando, pero cargada de determinación. Sé que muchos de ustedes no piensan que sea posible, pero creo que hay una oportunidad aquí, algo que podría traer vida y oportunidades para mí y para mis hijos. La reacción inmediata fue un susurro colectivo, pero su mirada firme les mostró que esta vez no se dejaría desalentarse. Laura recordó las cartas y los documentos que había encontrado. Representaban no solo un negocio, sino también sueños, sacrificios y la historia de su familia. Ella no solo hablaba de una granja que debía ser restaurada, estaba reclamando su derecho a soñar, a crear su propio destino. Sé que ser madre es lo primero, pero no quiero dejar mis sueños atrás. Quiero enseñarle a mis hijos que luchar por lo que queremos es válido. Las palabras parecieron flotar en el aire. Algunas caras se reían con escepticismo, mientras otras mostraban reconocimiento. Esa mezcla de reacciones solo alimentó su impulso. Habló sobre el legado, sobre cómo su abuelo creía en el trabajo duro y la perseverancia. Cada frase poderosa contenía el eco de sus esperanzas, y un fuego interno creció al observar la variedad de reacciones a su declaración. Cuando terminó, el silencio era abrumador. Vio a varios familiares intercambiar miradas. El diálogo interno claramente se estaba gestando entre ellos. Su madre rompió el silencio con una pregunta arriesgada. ¿Tienes un plan? Laura sintió como si un rayo de esperanza la atravesara. Estoy dispuesta a aprender, buscar ayuda, a formarme. He estado estudiando sobre gestión agrícola y marketing online. A su alrededor, las caras mostraban interés genuino. Había algo en su determinación que comenzaba a resonar. Pero no todo era un camino idílico. Entonces, las palabras de su primo más crítico, un hombre con gran éxito en su propio negocio, se atravesaron como cuchillos. Laura, ¿estás dispuesta a fracasar? ¿Poder dejar que esto te consuma si las cosas no salen como esperas? El cuestionamiento inundó su mente. Se retiró a un rincón de su memoria donde el miedo acechaba, pero en lugar de flaquear, encontró una nueva resiliencia. Sí, estoy preparada para fracasar, pero mucho más dispuesta a aprender y a adaptarme. Lo que no estoy dispuesta es a no intentarlo. Se sintió súbitamente ligera. Compartir sus anhelos había liberado una parte de su ser que había estado reprimida. Los murmullos tomaron forma de conversación y algunas caras comenzaron a relajar sus tensiones. A pesar de las dudas que aún flotaban en el aire, había plantado una semilla de curiosidad en sus corazones. A medida que la reunión se disolvía, Laura sintió que el destino comenzaba a moverse a su favor. Sin embargo, sabía que eso era solo el principio. Era el momento de actuar y dar forma a sus sueños, de educarse verdaderamente sobre el legado que había descubierto. Pero una cuestión ardiente aún persistía en su mente. ¿Podría realmente equilibrar su sueño con la responsabilidad de ser madre, enfrentándose a las implicaciones de un fracaso que podría tener repercusiones mucho más allá de ella? Un párrafo de consejos que había encontrado entre las cartas de su abuelo se repetía en su mente. La resiliencia es más que una respuesta al fracaso, es la clave para crecer. Sin embargo, el desafío que tenía por delante, con todas sus complejidades, parecía paralizarla en la antesala de su impulso más grande. Mientras se alejaba de la plaza, un nuevo concepto comenzó a formarse en su mente. Un encuentro con un mentor que pudiera allanar su camino. En ese instante, Can funesto de su propia historia se encendió con la chispa de una búsqueda. ¿Quién podría ser esa persona que la ayudara a convertir sus sueños en una realidad tangible? Laura volvía a casa con el corazón latiendo en sus oídos. Cada paso hacia la entrada de su casa resonaba con la incertidumbre del futuro que se le presentaba. Sabía que plantear sus ideas había sido solo el primer paso en un camino que prometía ser arduo. Comenzó a pensar en cómo podría llevar a cabo su visión.
El aroma a café recién hecho y el sonido familiar de su hijo jugando en el salón la recibieron. Miró a su pequeño y sintió cómo la ansiedad se desvanecía, al menos momentáneamente. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Cómo podría gestionar todo esto? Era una madre, sí, pero también era una mujer con aspiraciones. Así que, al caer la noche, sacó su computadora portátil y comenzó a investigar. Era un mar de información, pero en lugar de sentirse abrumada, cada clic la acercaba más a sus sueños. Laura se sumergió en el mundo del marketing digital y la gestión agrícola, y las conocidas teorías comenzaron a tomar forma en su mente. Los conceptos de branding y logística, tan lejanos antes, ahora se materializaban en sus notas llenas de garabatos. Con cada artículo que leía, su determinación crecía. Comprendió que no podía hacer esto sola. Necesitaba apoyo, un mentor, alguien que se adentrara en su mundo y le mostrara la manera de convertir la tierra en esperanza. Pero encontrar a esa persona no sería tarea fácil. Visualizó la comunidad de expertos en su localidad, quizás alguien que conociera de cerca el negocio agrícola. Hizo listas de posibles contactos, de profesionales locales y de empresas que podrían tener la experiencia que ella requería. Cada nombre que anotaba también le recordaba las capacidades que aún no había explorado del todo. Mientras trabajaba, se dio cuenta de que tenía una habilidad innata para conectar con las personas a través de las redes sociales. Desde su adolescencia, había cultivado un pequeño grupo de seguidores que la apoyaban en su camino. Este sería el momento de ampliar esa red, de captar la atención de quienes ya conocían su historia. La idea de contar su propio viaje en un blog le pareció una manera ideal de atraer atención hacia su emprendimiento. La Alice curso de acción fue claro: crear un blog donde compartiera sus progresos, fracasos y aprendizajes, algo que permitiera a otros ver el valor de la tenacidad y la perseverancia, así como la importancia de mantener un balance entre los sueños y las responsabilidades. Pero al mismo tiempo también remarcaba su vulnerabilidad ante el mundo, lo cual la llenaba de duda. A medida que daba forma a su contenido, un conocimiento inesperado se desplegaba en ella. Nunca había considerado que su propio viaje pudiese tener un impacto en otras vidas. Comenzó a escribir sobre las dificultades de ser madre y emprendedora, sobre las inseguridades que la acechaban desde el principio. Cada post se convertía en una catarsis, pero también en un llamado a quien pudiera ser ese mentor. Sin embargo, su autoevaluación estaba en su punto más crítico. Las palabras de su primo seguían resonando. ¿Estás dispuesta a fracasar? A lo largo del proceso, esa pregunta no se desvanecía, sino que intensificaba su convicción. Estaba cada vez más preparada para enfrentarse a la posibilidad del fracaso, pero extremadamente asustada de cómo eso podría afectar a su familia. Esa incomodidad la empujaba a actuar con más firmeza. El día siguiente, se despertó con la mente clara y decidida. Necesitaba indirectamente abordar su búsqueda de mentoría. Había un hombre en su comunidad, Carlos, un agricultor que había hecho una transición exitosa hacia un negocio sostenible. Quizá pudiera iniciar una conversación con él. Debería hacerlo. La idea de conocer a alguien que había sobrevivido a análogas luchas le generaba ansiedad, pero también un destello de esperanza. Mientras se preparaba para el día, el teléfono vibró con un mensaje. Era un contacto nuevo en redes sociales, un mensaje de alguien que comentaba sobre su reciente publicación en el blog. Su corazón se aceleró al leer el mensaje. Me encantaría hablar contigo sobre tu proyecto. Creo que puedo ayudarte. Laura se quedó mirando la pantalla. Un nuevo horizonte se asomaba ante ella. ¿Era esta la ayuda que había deseado? Su instinto la llevó a confiar. Pulsó la respuesta. Su vida comenzaba a tomar un rumbo inesperado, pero la inquietud la golpeaba. ¿Podría abrirse de esa manera y aceptar esa ayuda sin perder su esencia y, sobre todo, sin perjudicar a su familia? Laura sintió cómo sus dedos vacilaban al teclear la respuesta. La curiosidad se mezclaba con el temor. No estaba acostumbrada a solicitar ayuda, siempre había considerado que debía ser fuerte y autosuficiente. Pero aquí estaba, justo en la encrucijada de su vida,
sintiendo que el apoyo podría ser su mayor aliado. Decidió aceptar la invitación. ¿Por qué no?, se dijo. La curiosidad era más poderosa que el miedo. Acordaron verse en un café local al día siguiente. La expectativa la envolvía, y a la vez, el nerviosismo comenzó a transformarse en determinación. Se visualizaba en una conversación enriquecedora, un intercambio de ideas que podría guiarla en su camino. Al día siguiente, el sol brillaba intensamente, como si el universo estuviera de su lado. Pero la mente de Laura se llenó de preguntas mientras se sentaba en el café. ¿Por qué esta persona querría ayudarla? ¿Qué conocimiento podría aportarle a alguien que no conocía? Aún así, tomar ese paso significaba asumir riesgos, y estaba lista para eso. El café estaba lleno de vida. Risas, conversaciones, aromas a café fresco. Observó a las personas a su alrededor. Cada una tenía sus propias historias, sus propias luchas. En cierta medida, eso la reconfortaba. Este era un mundo lleno de inquietudes, y ella no estaba sola. La risa de su hijo, aún resonando en su mente, le dio alivio y fuerza. Cuando vio a su interlocutor entrar, el primer golpe de nerviosismo se disipó. Era un hombre mayor, con un aura de sabiduría que le inspiró confianza. Carlos entró y la saludó con una sonrisa cálida. A medida que se sentaban, Laura se dio cuenta de que la conversación podía ofrecerle más de lo que esperaba. Carlos compartió historias sobre su propia travesía en el mundo agrícola. Ella escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. Se dio cuenta de que no eran historias de éxito inmediato, sino de fracasos y lecciones, de momentos de incertidumbre que había logrado convertir en oportunidades. Comenzó a relacionar sus propias experiencias con las narradas por Carlos, y poco a poco su autoestima cobra fuerza. Juntos debatieron ideas sobre el marketing digital, la importancia de construir una marca personal auténtica y cómo conectar con la comunidad. A medida que Carlos hablaba, Laura empezó a dibujar un plano mental de lo que quería lograr, cada pieza tomando forma gracias a su guía. Por fin, sentía que estaba uniendo los puntos. Sin embargo, mientras la conversación avanzaba, Carlos hizo una observación que la sacudió. El éxito no es solo lograr lo que deseas, Laura. También es entender hasta dónde estás dispuesta a llegar, qué estás dispuesta a arriesgar. Debes establecer tus límites. La reflexión giró en su mente como un tambor, resonando la duda que siempre había sentido. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Sus sueños y la estabilidad de su familia estaban entrelazados, y cada decisión podría alterar esa balanza. El tiempo voló, y antes de que se dieran cuenta, varias horas se habían derramado como café en una taza. La charla la había revitalizado, pero también había sembrado nuevas inquietudes en su corazón. Cuando el café quedó vacío, copió el número de Carlos en su teléfono, sabiendo que tenía un aliado, pero ahora debía enfrentar la realidad de tomar decisiones. La jornada la llevó de regreso a casa, reflexionando sobre todo lo discutido. Mientras entraba, el rayo del sol se filtraba por las ventanas, iluminando el espacio donde su hijo jugaba. Decidida, se sentó con él y lo abrazó. Su futuro ya no era solo suyo, era también de él. La posibilidad de fracasar existía, pero también la de crecer, aprender y ser un modelo a seguir. Sin embargo, no podía dejar de pensar en las palabras de su mentor. A medida que la noche caía, una pregunta emergía con fuerza. ¿Qué decisiones estaba dispuesta a tomar para que sus sueños se convirtieran en realidad? La incertidumbre la atravesó de nuevo. El camino apenas comenzaba, y aunque se sentía más empoderada que antes, sabía que cada paso llevaría consigo sus propios desafíos. Pero había un hilo de determinación que la empujaba a seguir. Mientras se acomodaba en la cama, tomó una decisión. Estaba dispuesta a explorar cada opción, a arriesgarse más de lo que jamás había considerado. El día siguiente traería nuevas decisiones, y Laura se preparó en silencio para enfrentar lo que viniera. Sin embargo, en su mente, una pregunta persistía.
¿Sería capaz de conquistar el miedo que la ataba y empoderarse totalmente para dar ese gran salto hacia un futuro incierto pero prometedor? Era un nuevo día, lleno de posibilidades y retos. Laura despertó con el sonido del despertador como una especie de llamado a la acción. La conversación con Carlos aún resonaba en su mente. Cada uno de sus consejos se sentía como una brújula que podría orientarla en el mar tumultuoso de su incertidumbre. Se sentó al borde de la cama y respiró profundo. Sabía que requeriría una transformación interna para afrontar lo que estaba por venir. No solo debía planificar, sino también confrontar sus miedos con valentía. Decidió que su primer paso sería establecer un horario razonable, algo que le permitiera avanzar en su proyecto agrícola a la par de cumplir con sus responsabilidades familiares. Esa mañana, mientras el café burbujeaba en la estufa, comenzó a estructurar sus ideas en una libreta. Visualizó cada capítulo de su proceso como un ciclo de crecimiento, dedicando espacio a eventos y acciones que la impulsarían. Laura se sorprendió al darse cuenta de la claridad que estaba adquiriendo. Cada línea parecía conectarse, dando forma a un ámbito más grande que solo ella, un legado. Finalmente, decidió que el momento adecuado para hablar con su hijo sobre sus planes había llegado. No solo por él, sino también por ella misma. Quería mostrarle que perseguir un sueño significaba levantarse tras cada caída, enfrentarse sin temores. Cuando entró en su habitación, lo encontró concentrado en un dibujo. Se sintió untada de ternura y emoción al observarlo. El deseo de ser un ejemplo para él era más fuerte que nunca. Se sentó a su lado y con casualidad le preguntó: ¿qué quieres ser de mayor? El niño, con una sonrisa traviesa, respondió: un agricultor. Quiero crecer hortalizas como las que ves en el mercado. La respuesta la desarmó. Esos sueños inocentes reflejaban su propio anhelo de volver a conectarse con la tierra. Sin falta, eso sería el motor que la movería a forjar su propio camino. A medida que Laura se adentraba en su rutina diaria, se sintió impulsada por una mezcla de determinación y miedo. En su mente, sus metas empezaban a tomar forma, pero también latía la inquietud de no decepcionar a su hijo. Se encontraban en un ciclo interdependiente, donde su éxito podría, a la vez, ser la clave de su felicidad. Sabía que Carlos había ofrecido su ayuda. Ella decidió enviarle un mensaje, un pequeño paso que para muchos podría parecer banal, pero para ella sentía que representaba una reivindicación de su propia valía. Al hacerlo, sentó las bases de un nuevo compromiso. Su desarrollo individual se convertiría en un proyecto colaborativo. Mientras esperaba una respuesta, la tensión en su pecho se contrajo. Era el claro reflejo de su ambición en conflicto con su temor al juicio ajeno. En el silencio de su hogar, la voz de la autocapacitación reverberaba. El éxito no solo se medía en logros visibles, sino en la disposición de aprender y adaptarse. La tarde llegó, y con ella la inconfundible vibración de su teléfono. Era Carlos. La lectura de su mensaje era breve pero alentadora. Estoy aquí para lo que necesites. Te propongo reunirnos de nuevo para profundizar en tus ideas. Esa oferta la llenó de entusiasmo en un instante. Fue un recordatorio tangible de que ya no estaba sola. Sin embargo, la incertidumbre volvió a asomarse. Laura se cuestionó en silencio si su enfoque era realmente el correcto. ¿Estaba tomando la decisión correcta al priorizar sus aspiraciones individuales? ¿Podía educar a su hijo tanto en la resiliencia como en la búsqueda de sueños? La voz de la inseguridad la azuzó nuevamente. Desprendió los pensamientos como telarañas y se sentó de nuevo con su libreta, decidida a trazar un plan. Anotó sus objetivos, los límites que estaba dispuesta a explorar y las áreas en las que sería necesario sacrificar algo a cambio de su sueño. Estaba en el umbral de un viaje que prometería más que solo éxito. Quería construir un legado de lucha y autenticidad. Sin embargo, mientras escribía, una inquietante pregunta volvió a surcar su mente. ¿Qué pasaría si, frente a todo lo que estaba construyendo, se enfrentara a una crítica que la hiciera tambalearse? Esa onírica búsqueda del equilibrio entre el deber y el sueño parecía, a medida que avanzaba,
Cada paso la empujaba hacia un abismo de autoconocimiento y confrontación. Laura sabía que en los próximos encuentros el verdadero reto no sería solo establecer metas, sino enfrentarse a sí misma y a los insistentes ecos de su inseguridad. El camino, sin duda, estaba trazado. Pero, ¿qué pasaría cuando el momento real de la verdad llegara? Cuando deba defender lo que ha construido frente a aquellos que dudan de su capacidad? Sin duda, ya no había camino de regreso. El sendero avanzaba indefectiblemente hacia adelante. Laura sentó su libreta sobre la mesa de la cocina. Cada línea que había esbozado la estaba llamando a una toma de decisiones crucial. Tomó un sorbo de café y observó cómo el líquido humeante se inclinaba en su taza, como si le estuviera recordando que el cambio era necesario, pero también complicado. Sabía que había llegado el momento de preparar su reunión con Carlos, y la idea de salir de la burbuja de confort que había estado cultivando durante años la llenaba de ansiedad. El día siguiente se avecinaba con una reunión que podría marcar un punto de inflexión. Laura había estado elaborando un resumen de su proyecto agrícola y algunas ideas sobre su posible desarrollo. La necesidad de dar un paso hacia lo tangible se había vuelto abrumadora, pero aún era presa de la autocensura. La idea de mostrar su visión a alguien más y exponer su vulnerabilidad era aterrador. Esa vulnerabilidad podría convertirse en un argumento en su contra, y la idea de que sus sueños fueran ridiculizados por el temor de personas cercanas la mantenía despierta por las noches. Con cada párrafo que escribía, se enfrentaba a sus miedos con una determinación creciente. Las palabras empezaron a fluir, reflejando sus esperanzas y dudas. Escribió sobre las hortalizas, el cultivo sostenible, la conexión con el medio ambiente y el deseo de educar a su hijo sobre el camino del esfuerzo personal. Cada idea que vertía en el papel era un ladrillo en la fundación de su proyecto. Sin embargo, esa construcción tenía sus grietas. Mientras avanzaba, la voz de su inseguridad regresó, insistente y pesada en su pecho. La noción de ser juzgada, de haber elegido un camino percibido como erróneo, la colocaba en una balanza que vacilaba entre el coraje y el miedo. ¿Qué pasaría si realmente no poseía lo que se necesitaba? Antes de irse a dormir, se planteó una pregunta inquietante. ¿Qué le enseñaría a su hijo si no lograba concretar su sueño? Volvió a girar en la cama, aterrorizada por la idea de ser un ejemplo de fracaso. Pero, en ese giro, algo en su interior hizo clic. La voz de Carlos resonaba en su cabeza. No es el destino, Laura, es el viaje. Esa frase la impulsó a recordar que cada paso, por pequeño que fuera, era un paso hacia su verdadero yo. Al día siguiente, se preparó para la reunión. Elegía una blusa que la hiciera sentir poderosa, como un símbolo de que estaba dispuesta a enfrentar sus miedos. Mientras se miraba al espejo, recordó la risa de su hijo y la forma en que su deseo de ver a su madre triunfar brillaba en sus ojos. La idea de que las decisiones que tomara hoy impactarían su futuro la llenó de determinación. Al llegar al café donde había concertado la cita con Carlos, respiró hondo. La exposición de su proyecto era solo una parte del desafío. Necesitaba ser honestamente vulnerable, aceptar que había sombras en su camino, pero también que cada obstáculo representaba una lección. No podría avanzar sin abrazar esas partes de su historia. Cuando Carlos llegó, Laura sintió una mezcla de nervios y emoción. Con una firmeza renovada, comenzó a presentar su visión, compartiendo no solo sus planes, sino también sus miedos. La conexión en la conversación fluyó, y por primera vez se sintió en control de su narración. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, la apertura de Laura abrió una puerta a algo inesperado. Carlos le planteó preguntas incisivas que la llevaron a confrontar su propia visión, a evaluar si realmente había considerado todas las posibilidades y riesgos. ¿Estás preparada para lo que implica realmente este camino?, preguntó Carlos con una mirada inquisitiva. Esa pregunta resonó en su interior como un eco. Laura comprendió que, más que explicar su proyecto, tenía que explorar sus temores más profundos. Se dio cuenta de que a pesar del crecimiento que había anotado en su libreta y en su mente,
no había explorado su verdadero compromiso con todo lo que eso significaba. La conversación tomó un giro intenso y revelador. Mientras Carlos profundizaba en la estructura de su propuesta, Laura enfrentó el hecho de que este viaje no solo era un compromiso profesional, sino una transformación de su identidad. En ese tirón de la discusión, ella empezó a ver la sombra de sus dudas como un compañero inevitable en este viaje hacia el autodescubrimiento. El nudo en su estómago se aflojó mientras Tony, un amigo de Carlos que se presentó, la desarmó con una simple pregunta. ¿Qué te motiva a hacer esto? La respuesta no estaba clara, y se sintió expuesta cuando la respuesta a sí misma fue lo que más necesitaba desentrañar. Esa noche, cuando regresó a casa, la mente de Laura revoloteaba entre la emoción, el miedo y una intensa curiosidad sobre hacia dónde la llevaría este camino transformador que había decidido emprender. Aún así, su historia no había hecho más que comenzar. Laura comprendía que el verdadero reto supondría confrontar sus dudas y, de manera inexorable, definir su camino a medida que comenzaran a surgir críticas reales. El momento decisivo se acercaba. ¿Tendría la fortaleza para permanecer firme frente a las adversidades y seguir el camino que necesitaba recorrer? Las respuestas se habían planteado, y la batalla entre la duda y la determinación apenas se iniciaba. Su viaje estaba destinado a una verdad que aún permanecía escondida, una verdad que ella misma tenía que descubrir. Laura dejó atrás la reunión con Carlos, su mente todavía vertiginosa por el tumulto de emociones y revelaciones. Había compartido fragmentos de su alma, lo que había aliviado parte de su carga, pero la incertidumbre seguía presente. Aún no estaba clara su motivación fundamental, y esa falta de claridad se convertía en una sombra que la seguía. Un recordatorio constante de que lo que había comenzado era solo la punta del iceberg. En los días siguientes, se encontró revisitando la libreta que había dejado en la mesa de la cocina. Ahora, cada página se sentía menos como un espacio en blanco y más como un campo de batalla. Se lanzó a la tarea de desenredar sus emociones, escribiendo sobre lo que significaba para ella su proyecto agrícola. Reflexionó sobre cómo cultivaba no solo hortalizas, sino también el legado que quería dejar a su hijo. Era un viaje hacia la sostenibilidad, tanto para la tierra como para su familia. Decidió que necesitaría definir su propósito con mayor claridad, no solo para otros, sino para sí misma. Cada aclaración que iba esbozando aliviaba un poco más su ansiedad. Analizaba sus motivaciones y se planteaba preguntas difíciles. ¿Era el deseo de ser un ejemplo positivo para su hijo lo más importante? ¿O había algo más en su interior que anhelaba liberar? Enfrentarse a la cruda realidad de su ambición le hacía temblar, pero le sabía a más que una simple necesidad de validación. Se entendía como una mujer con sueños, pero también con responsabilidades y expectativas. En ese tira y afloja emocional, los miedos comenzaron a parecer menos opresivos y más como herramientas para su crecimiento. Decidió llevar su análisis un paso más allá. Se anotó que debía establecer un calendario para las próximas acciones que debía tomar. Cada decisión se transformó en una promesa hacia su propio crecimiento. Quería asistir a talleres sobre técnicas de cultivo sostenible, aprender sobre marketing agrícola y explorar redes que podrían ayudarla a conectar con otros emprendedores. Cada nota en su libreta era un recordatorio de que, aunque el miedo a lo desconocido persistía, su determinación era aún más fuerte. Mientras se proyectaba hacia el futuro, se topó con el dilema de cómo equilibrar su vida familiar con sus ambiciones profesionales. Esa tensión la llevó a confrontar la imagen de lo que quería ser como madre y como empresaria. Su hijo, con su risa y curiosidad, había sido una fuente de inspiración, sin embargo, también era el culpable de sus inseguridades. ¿Podía su sueño convertirse en una enseñanza vital para él o, por el contrario, le haría sufrir? La incertidumbre se tornó opresiva y estimulante al mismo tiempo. Una noche, mientras trataba de dormir, una idea germinó en su mente. ¿Podría incluir a su hijo en este viaje hacia el emprendimiento? No solo como testigo, sino como un co-creador en su propio aprendizaje.
Laura se detuvo a considerar la posibilidad de que esta aventura podría ser no solo su camino hacia la transformación, sino también un legado que construirían juntos. La idea la estimuló, animó a visualizar un futuro en el que ambos pasaran tiempo juntos en la tierra, aprendiendo las lecciones que la naturaleza tenía para enseñarles. Despertó a la mañana siguiente con una firme resolución. No solo se comprometería a desarrollar su proyecto, sino que invitaría a su hijo a ser parte de él desde el inicio. Así, transformaría su miedo en un motor, utilizándolo como un camino hacia la libertad personal y familiar. Decidida, comenzó a investigar sobre programas y actividades que pudieran resultar interesantes para los dos. En su mente, bullía una lista de actividades de cultivo, cómo crear un pequeño jardín en su patio y proyectos que podrían ser parte de su día a día. A medida que la lista crecía, también lo hacía la emoción de visualizar esa nueva vida. Pero al momento de hacer este compromiso, otra pregunta volvió a asaltarla. ¿Qué pasaría si no solo debía enfrentar sus propios temores, sino también la resistencia de quienes pensaban que este sueño era irreal? Las palabras de Carlos resonaban nuevamente. ¿Estás preparada para lo que implica realmente este camino? Era evidente que la autenticidad de su progreso iba más allá de ella. La posibilidad de enfrentar no solo su vulnerabilidad, sino también la de los demás, la empujó a tomar una decisión crucial. Mientras organizaba sus ideas, Laura sintió que un nuevo capítulo estaba por comenzar. Uno que no solo definiría su futuro, sino que sería la base sobre la que construiría un nuevo legado. Pero la duda no desaparecía. En cada esquina seguían acechando voces críticas. ¿Tendría el valor suficiente para ser la autora de su propia historia, enfrentándose a los temores externos y a las voces internas que cuestionaban su camino? Con cada boceto que trazaba, se acercaba un poco más a desentrañar su verdad. La incertidumbre había tomado forma, y ahora, más que nunca, Laura se sentía en la cúspide de un descubrimiento vital. El viaje se torna cada vez más emocionante, pero ahora está en juego mucho más de lo que planeaba. ¿Cómo lidiaría con las posibles críticas que se avecinaban cuando la verdadera prueba era, en última instancia, su propia percepción de éxito y fracaso? A medida que continuaba desdibujando su camino, todo lo que sabía era que era el momento de dar el salto. Laura se levantó esa mañana con una mezcla de determinación y ansiedad. Era el día en que había planeado su primer encuentro con su hijo en el jardín. Había definido una serie de actividades educativas y recreativas que no solo le presentarían el mundo de lo agrícola, sino que también fortalecerían su conexión emocional. No obstante, el eco de sus miedos la perseguía. Su hijo tenía solo 7 años, y la idea de cargarlo con sus propias inseguridades le causaba una punzada en el estómago. A medida que el día avanzaba, se encontró organizando materiales, semillas y herramientas. La emoción de ser co-creadora de este proyecto ocupaba su mente. Sin embargo, las dudas comenzaron a asaltarla. ¿Sería capaz de transmitir sus propias ambiciones sin que las visiones de fracaso filtraran su entusiasmo? Mientras habilitaba el espacio en el jardín, el sudor resbalaba por su frente, reflejando no solo el esfuerzo físico, sino la tensión interna. Al llegar su hijo, su rostro iluminado contagió a Laura de una alegría inesperada. «Mami, ¿qué haremos hoy?», preguntó con la inocencia que arrebata las preocupaciones más profundas. Este era el momento indicado, pensó. «Hoy aprenderemos sobre plantas y cómo cuidar de ellas», respondió, intentando infundir confianza en su voz. Comenzaron a preparar la tierra, y Laura sintió que las acciones manuales le proporcionaban una tregua a su mente inquieta. Mientras su hijo jugaba con la tierra, riendo y ensuciándose las manos, Laura recordó sus propias infancias, momentos sencillos que la habían formado. La sencillez de aquellos instantes le mostraba que el aprendizaje no se debía forzar, debía fluir desde la curiosidad natural. Sin embargo, una punzada de miedo la atravesó al pensar en la opinión de su madre, quien siempre había esperado que Laura siguiera un camino más convencional, uno menos arriesgado. Siempre había existido una brecha entre los sueños de Laura
y las expectativas familiares, y esas expectativas ahora la acechaban con más fuerza que nunca. ¿Por qué tenemos que hacer esto, mami?, preguntó su hijo mientras se llenaba las manos de tierra. Esa simple pregunta la llevó a dudar aún más. ¿Estaba realmente capacitada para enseñarle sobre la vida que ella misma estaba tratando de comprender? Su seguridad flaqueó por un instante, pero luego la risa de su hijo resonó en el aire, disipando sus preocupaciones. Decidida, se agachó a su nivel y le dijo: «Porque aquí creceremos no solo plantas, sino también sueños, y tus ideas pueden ser parte de eso». Al decirlo, sintió que sus palabras eran un pacto más que un simple comentario. Se reconectó con su objetivo primordial: crear un espacio seguro donde ambos pudieran aprender, experimentar y, sobre todo, crecer juntos. A medida que pasaban las horas, su relación se fortalecía en cada tarea que realizaban. Construir un pequeño invernadero, plantar semillas y observar el crecimiento de las plantas no era solo un trabajo agrícola. Era un acto de creación, de autoría compartida, donde ambos tomaban decisiones, enfrentaban problemas y encontraban soluciones. Sin embargo, el día culminó en una reflexión oscura. Cuando su hijo se fue a dormir, Laura se sentó sola en el jardín, contemplando el trabajo realizado. Fue entonces cuando le llegó la presión de la sociedad, voces que susurraban que lo que había elegido era irresponsable. Su corazón latía con desesperación mientras ponderaba cómo terminaría esto, con éxito o con más frustraciones. En un momento de profunda introspección, se dio cuenta de que el verdadero reto no era el negocio, sino su propio miedo a ser realmente vista y juzgada por lo que emprendía. Pero a pesar del miedo que se asomaba, un destello de esperanza se encendía. El proceso de cultivar no era solo físico, sino emocional. Con la luna llena como testigo, un nuevo entendimiento se apoderó de ella. ¿Acaso había llegado el momento de no solo enfrentar las dudas externas, sino de abrazar las internas y permitir que guiaran su recorrido? Laura respiró profundamente, sumergiéndose en la idea de iniciativa y valentía. El día siguiente traía consigo nuevas decisiones, y mientras se preparaba mentalmente para enfrentar el camino que tenía por delante, se preguntó: ¿hasta dónde seré capaz de llegar si me permite liberarme de lo que otros piensan y enfocarme en lo que realmente deseo vivir? La incertidumbre aún punzaba, pero en lugar de paralizarla, comenzaba a inquietarla con la posibilidad de un futuro abierto. Al cerrar los ojos, se sintió en la frontera entre el miedo y la libertad. Pero sin duda, el momento de enfrentar lo que estaba atada no solo era inminente, sino necesario. Laura estaba lista para dar sus siguientes pasos, pero ¿sería capaz de desafiar a aquellos que no creían en su capacidad? La fragorosa batalla entre sus aspiraciones y la expectativa ajena estaba por comenzar. Las primeras luces del alba se filtraban a través de la ventana, creando patrones de sombras en el suelo de Laura. Su mente era un torbellino de pensamientos. El día anterior había revelado un mundo lleno de posibilidades, y aunque su corazón latía con fuerza, sabía que debía tomar decisiones firmes. Las inseguridades que antes parecían inquebrantables comenzaban a desvanecerse ante la idea de que, finalmente, ella tenía el poder de moldear su vida y la de su hijo. Mientras se preparaba para el día, Laura hizo un esfuerzo por estructurar su jornada. Decidió que no solo se enfocarían en el jardín, había que incorporar elementos que despertaran la curiosidad de su hijo de manera más activa. Había algo especial en poder ofrecerle experiencias que invitaran al aprendizaje y la creatividad. ¿Y si podían explorar no solo lo que era el cultivo, sino también la ciencia detrás de cada semilla? Esta exploración era una oportunidad no solo para su hijo, sino también para ella, para desafiar el statu quo constante de su vida anterior. Con el sol como nuevo compañero, comenzó a escribir una lista de ideas que incluía experimentos sencillos sobre el crecimiento de las plantas. ¿Cómo sería ver la vida brotar de la tierra con cada descubrimiento nuevo? Laura sentía que, mientras más buscaba, más conexión podía tejer entre su deseo de ser madre y su propósito como creadora. Sin embargo, había un nudo en su estómago que no desaparecía.
Recibir unas semanas atrás una llamada de su madre había reabierto viejas heridas, un ataque sutil a sus decisiones. ¿Por qué no volver a un trabajo seguro, algo que realmente permita que tu hijo tenga un futuro? Las palabras resonaban todavía en su mente. El eco de esa crítica la hacía dudar. Con la lista de actividades a su lado, decidió enfrentar ese nudo. En lugar de permitir que la crítica la paralizara, visualizó una conversación sincera con su madre. «Mamá, este es el camino que elegí para mí y para mi hijo, uno donde pueda construir una base sólida sobre la que podamos crecer juntos». Esa perspectiva le dio poder, actuando como una brújula que la guiaba hacia una dirección clara y decidida. Cuando su hijo llegó emocionado, todo cambió. Su mirada brillaba con la misma intensidad que el sol. Juntos comenzaron a transformar el jardín. Era un lienzo en blanco donde Laura pudo ver todo lo que había anhelado. Plantearon semillas de frijol y en cada acción, Laura visualizaba un futuro donde su hijo aprendía no solo cómo crecer plantas, sino habilidades para resolver problemas y un pensamiento crítico que le sería indispensable en la vida. La relación entre ambos se tornaba más fuerte. Cada pequeña victoria en el jardín era un triunfo que alimentaba a ambas almas. La vida misma se construía dentro del pequeño terreno que habían delimitado con esfuerzo. La búsqueda de la autenticidad, lejos de ser un camino intimidante, se convertía en una aventura excitante. A medida que el día llegaba a su fin, la ansiedad por la presión familiar comenzó a disiparse. En cambio, sintió la emoción de estar creando algo puro, real. Pero al caer la noche, al cerrar la puerta del jardín por el día, un nuevo pensamiento la golpeó. Podría darse la oportunidad de compartir su viaje con otros, de abrir su jardín como un espacio donde más personas pudieran unirse a este proceso de descubrimiento. La posibilidad se sentó pesadamente en ella, como un nuevo sentido de propósito habitando su mente. El momento había llegado no solo para cultivar plantas, sino también conexiones. Pero la pregunta se asomó, incisiva. ¿Estaba realmente lista para desafiar las opiniones ajenas y abrir su vida a más personas, a riesgo de recibir más juicios? En esa tangente de decisión, se sintió al borde de un nuevo amanecer, un camino que prometía más desafíos y recompensas. La incertidumbre pulsaba dentro de ella, preparada para ser explorada. Laura respiró hondo, aceptando que la transformación estaba a un paso de distancia, solo necesitaba un empujón más. ¿Estaría dispuesta a darlo? Laura despertó al nuevo día sintiéndose diferente. La noche anterior, mientras contemplaba el cielo estrellado, había tomado una decisión monumental: abrir su jardín a otros, compartir su proceso, sus miedos y sus logros. Aquel sueño no solo implicaba cultivar plantas, sino también crear una comunidad, un círculo de apoyo donde otros pudieran también aprender a pesar de sus inseguridades. A medida que organizaba su día, la emoción se apoderaba de ella. Tomó su libreta y anotó un plan: invitar a vecinos, amigos y miembros de la comunidad para aprender sobre agricultura y la importancia de la sostenibilidad. Era el momento de crear un espacio en el que todos pudieran experimentar el crecimiento, no solo en la tierra, sino en la vida. Cuando su hijo llegó al jardín, le compartió la idea. «Mami, ¿podemos hacer que otros también aprendan a plantar?», preguntó con ojos brillantes. Esa simple pregunta lo decía todo. El deseo de transmitir conocimiento ya ardía en su pequeño corazón. Juntos comenzaron a preparar el terreno para recibir a los visitantes. Sin embargo, el primer eco de sus miedos surge nuevamente. ¿Qué pasaría si los demás no apoyaban su idea? La voz de su madre resonaba en su mente, recordándole que lo convencional siempre era más seguro. Pero la determinación florecía dentro de ella. ¿Acaso no había luchado para demostrar su valía a sí misma y sobre todo a su hijo? Con cada actividad que realizaban, la conexión entre ellos se fortalecía. Cada semilla que plantaban era una invitación a otros. Laura decidió que ese sábado organizarían una jornada de puertas abiertas en su jardín, un día para compartir el fruto de su trabajo,
no solo en términos de cultivos, sino también de la experiencia de vivir con propósito. Los días previos estaban llenos de nervios y logística. Laura hizo volantes, envió mensajes, habló con vecinos y organizó la disposición del jardín. Cada paso la acercaba más a la realidad de su sueño, pero la ansiedad nunca se desvaneció por completo. Sin embargo, ya no se sentía sola en sus inseguridades. Su hijo la acompañaba, impulsándola hacia adelante. El día de la jornada llegó. Con el sol brillando, los primeros visitantes comenzaron a llegar. Laura sintió una mezcla de emoción y pánico. Mientras ajustaba las flores que habían sembrado, recordó las conversaciones con Carlos, con su madre, los miedos y las inseguridades que habían acechado su camino. Pero esta vez, algo era diferente. Había un propósito claro detrás de su acción. Las primeras risas de niños resonaron en el aire. Observándose entre sí, Laura y su hijo comenzaron a mostrar cómo plantar, cómo cuidar la tierra y la importancia de la paciencia en el crecimiento. Su voz se fortaleció mientras compartía su historia y cómo el jardín había cambiado su vida, mostrándoles que su viaje de transformación era posible para todos. Con cada pregunta que sus visitantes hacían, con cada sonrisa que intercambiaban, Laura se sentía más firme en su propósito. Aquella idea de abrirse a otros, de permitirles también ser parte del proceso, había prendido un fuego en su interior que nunca había sentido antes. Los murmullos de escepticismo comenzaban a disiparse, reemplazados por un aire de comunidad. Al final de la jornada, con las manos sucias, pero el corazón lleno, Laura miró a su alrededor. Había logrado más de lo que alguna vez imaginó. Había conseguido crear un espacio donde las personas no solo aprendieran sobre hortalizas, sino también el valor de la conexión. Escuchó las risas de los niños mientras jugaban, pero también las de los adultos que compartían sus experiencias, y sintió que su esfuerzo había valido la pena. La presión de las críticas familiares se había desvanecido lejos del jardín, reemplazada por un sentido de pertenencia y propósito. Laura comprendió que la verdadera esencia de su proyecto no estaba solo en cultivar la tierra, sino en cultivar relaciones. Finalmente, se sintió realizada. La voz interna de la duda fue suprimida por el eco de la confianza que había cultivado. Sin embargo, su viaje no había terminado. Mientras el día llegaba a su fin y el sol comenzaba a esconderse, un nuevo reto surgió. ¿Cómo mantener viva y vibrante esa comunidad que acababa de formarse? Laura se sintió emocionada ante la idea de los próximos pasos, de continuar compartiendo su historia y creciendo en el proceso. Las decisiones que tomó la llevaron a una transformación auténtica, y en ese momento decidió que no solo se convertiría en una empresaria agrícola, sino en una embajadora de la sostenibilidad y el empoderamiento personal. La mirada de su hijo, llena de admiración y respeto, le dio la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que estaba por venir. La inseguridad, aunque aún presente, había sido sustituida por una nueva pasión. Finalmente, Laura había encontrado no solo su camino, sino también la forma en que podría ser quien realmente quería ser, una madre y una emprendedora en búsqueda de sus sueños. Mientras el último rayo de sol se desvanecía, Laura se dio cuenta de que había conquistado más que su jardín. Había logrado la transformación de su vida. La satisfacción en su pecho no era solo la de una jornada exitosa, sino el reconocimiento de que había tomado las riendas de su destino. Una vez más, respiró hondo y sonrió, sintiendo que había alcanzado un nuevo nivel de confianza y competencia en su vida. Ahora era el momento de seguir avanzando, sembrando semillas de esperanza y perseverancia, no solo en su jardín, sino también en su vida. La historia de Laura no era solo sobre cultivos y semillas, era una historia de superación personal, de romper cadenas y reclamar su lugar en el mundo. Y al mirar a su alrededor, supo que este era solo el comienzo de un viaje lleno de posibilidades y transformaciones. Ahora es su turno de unirse a esta transformación. Si ha disfrutado de esta historia, necesita suscribirse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Deje un me gusta ahora para alimentar el algoritmo
y comente sus reacciones y teorías sobre el final. Comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y no esperen ni un segundo más para compartir. Hagamos crecer juntos esta comunidad de superación.